Vale, pues como les decíamos, esta noche no vamos a hablar específicamente de las enfermedades reumáticas porque realmente los reumatólogos no somos médicos muy conocidos. La mayoría de las personas sabe lo que hace un cardiólogo, que es el doctor del corazón, o un digestivo, que es el doctor que ve el aparato gastrointestinal, o un neurólogo, que es el doctor del cerebro. Pero los reumatólogos, la mayoría de las personas tienen un conocimiento un poco difuso de qué es lo que hacemos. Pues los reumatólogos vemos las enfermedades del sistema, ya sea cuando el sistema inmune tiene un déficit, que sería una inmunodeficiencia, o cuando, que no sea adquirida, que no sea como el VIH, o cuando el sistema inmune, que es lo más común, está demasiado activo y se vuelve como un enemigo dentro de nosotros, por así decirlo. Entonces, hoy no vamos a hablar de ninguna enfermedad específica, sino que vamos a hacer un breve repaso de qué es el sistema inmune y cómo funciona. A mí me gusta mucho la reumatología y la inmunología, porque es una de las áreas de la medicina donde yo más veo a Dios, en el sentido de que es muy difícil ver cómo quizás personas que se han dedicado al campo de estudio de esta área siguen siendo ateos algunos, porque todo termina en que no se sabe tal mecanismo o no se sabe cómo funciona tal cosa. Y para nosotros los cristianos, realmente nuestra fe solo descansa en Dios y ahí muere todo. O sea, con decir que Dios lo hizo así, no es una forma simplemente absurda de determinarlo, sino que Dios nos creó y dentro de su inteligencia y su magnificencia hizo que dentro de nosotros vivieran estas células que lo que hacen es defendernos. Entonces, a ver si puedo pasar la siguiente diapositiva. Share. Ahora no veo cómo pasar a la siguiente. Okay. Entonces, un breve esquema de lo que vamos a hacer hoy es ver qué es el sistema inmune, su definición, cómo funciona, cuáles son aquellas barreras que Dios ha provisto para que estemos defendidos, cómo se constituye el sistema inmune y, ups, ¿qué sucedió? O sea, ¿cuándo hay distribución del mismo? Desde ya les pido excusa porque fue una presentación con elementos de varias otras presentaciones que había hecho, así que va a estar un poquito mezclado. Entonces, en cuanto a la definición, el sistema inmune o la inmunidad es un estado de resistencia frente a un ataque. Miren que lo puse en letras rojas, ahí es una definición un poco larga, pero en palabras simples lo que quiere decir es que la inmunidad lo que hace es defendernos frente a ataques. ¿Y esos ataques qué son? Pues los ataques pueden venir de diversas formas. Pueden ser ataques físicos, por ejemplo, si estamos cosiendo una pieza de ropa que se nos ha roto y por error se nos clava la agujita en el dedo, empezamos a brotar sangre, a inflamarse, se crea una pequeña costra con los días. Eso es inmunidad, porque son células que van ahí a defender contra ese ataque que hubo y a provocar una inflamación que lo que hace es como circundar un halo para que las cosas no vayan a más. O también puede ser defendernos frente a una infección de un microorganismo, ya sea un parásito o una bacteria o un virus, o inclusive frente a sustancias tóxicas, quizás butano o asbesto o alguna otra sustancia. Y en palabras simples, es el mecanismo creado por Dios para defendernos de todas estas agresiones que están en el medio ambiente. Y miren que hablamos ataque frente a agentes que en principio serían externos, porque lo de clavarse la aguja es algo externo, el inhalar algún gas tóxico es algo externo, el ponernos expuestos a algún virus, a alguna bacteria es algo externo también. Pero como vamos a ver más adelante, la autoinmunidad surge cuando esta resistencia y este ataque se da
contra nosotros mismos. Y un ejemplo es, por ejemplo, algo que es muy frecuente dentro de una enfermedad que se llama lupus, lupus eritematoso sistémico, porque hay varias clases de lupus, pero la variedad sistémica lo que hace por uno de los órganos predilectos es el riñón. Entonces a estas chicas jóvenes lo que pasa es que el sistema inmune entiende como que ese riñón no es de esa chica, digo chica porque usualmente son mujeres jóvenes, y el sistema inmune empieza a atacar ese riñón como si fuera un virus, como si fuera una bacteria, y el riñón deja de funcionar en un periodo de tiempo. Entonces la autoinmunidad se da cuando la resistencia al ataque es contra cosas que están dentro de nosotros mismos. Y en este momento vamos a tener claros dos conceptos que van a ser muy útiles durante la charla, y es el concepto de lo que es un antígeno y lo que es un anticuerpo. El antígeno es toda sustancia que es ajena a nosotros, es eso que vamos a combatir. Y el anticuerpo es la defensa, es decir, por ejemplo, los policías que van a defendernos dentro de nuestro cuerpo, antígenos. Entonces, ¿de dónde viene esta palabra inmunidad? Viene del latín y se decía que en la sociedad romana algunos de los que ocupaban cargos políticos, podríamos decir, no tenían que pagar algunos impuestos o algún dinero frente a protección durante procesos legales. Entonces esa inmunidad, como esa defensa de no tener que cumplir con ciertas obligaciones, se llamaba inmunitas. Y de ahí viene la palabra inmunidad. Entonces, el sistema inmune, como vamos a ver más adelante, está compuesto por diferentes células. Están las células propiamente dichas, que son células de la sangre, que son varias, y esta noche pues no vamos a hablar de todas. Vamos a enfocarnos en los linfocitos T y B más, que son realmente los que más me apasionan porque son muy interesantes, que es más inmunidad adaptativa que la innata. También el sistema inmune está compuesto por cuando estas células deciden agruparse y conglomerarse forman órganos linforreticulares, como lo podemos ver en esta figurita, como amígdalas de la garganta, o las placas de Peyer, o el apéndice, o los ganglios linfáticos. Y luego por moléculas del sistema inmune, que son moléculas solubles, como las interleuquinas, que lo que hacen es servir como de mensajeros. Yo lo comparo como un globo, por ejemplo. Uno de los chicos que andan haciendo biking con la mochila de globo, así son las moléculas del sistema inmune, porque lo que hacen es transportar información de un lugar a otro. Por ejemplo, si yo inhalo estreptococo, o llega a mí de alguna manera, ese estreptococo que inicialmente se alojaría en mi faringe, que sería la primera línea de defensa, mis amígdalas, perdón, estas moléculas solubles, estos globos, lo que hacen es informar a la sangre que llegó un elemento extraño, que llegó un estreptococo a las amígdalas, y allí se va a provocar un mayor aflujo de estas células que son autoinflamatorias y van a provocar fagocitosis y una reacción enzimática que al fin lo que va a dar es al traste con el antígeno que entró, que en este caso sería la bacteria. Entonces, como vemos en la figurita, les mencionaba, por ejemplo, las amígdalas. Es muy común que en la infancia los niños hagan amigdalitis. ¿Por qué? Porque los niños son personas pues nuevas en este mundo y todos lo quieren probar y se llevan cosas a la boca y tal. Entonces es común que en la infancia los niños tengan la garganta inflamada porque una de las primeras líneas de defensa en nuestro cuerpo son las amígdalas. Entonces cuando empiezan quizá encuentran un chupete en el suelo y se lo llevan a la boca y este tenía microorganismos. Ese microorganismo, en vez de irse, por ejemplo, al corazón o al pulmón o al sistema digestivo, se queda en las amígdalas y, como le explicaba, allí se produce una inflamación que trata de retener ese antígeno ahí y que las cosas no vayan a más. Otro órgano que no es muy mencionado es el timo. El timo es una glándula que está detrás del esternón, que es el huesito que tenemos aquí en el centro del pecho, donde se anastomosan 7 de las primeras costillas de la caja torácica. Y lo que sucede con el timo, y por lo cual no es muy famoso, es que con el tiempo involuciona, como que se atrofia y deja de hacer su función. Pero vemos que en los primeros años de vida el timo es muy importante porque es una escuelita para unas células que vamos a ver también más adelante, que se llaman linfocitos T de timo. Estas células son muy importantes en la defensa de nuestro cuerpo, andan en la sangre de manera inmadura
y luego van a esta escuelita llamada timo, estos linfocitos T, para educarse y para aprender a cómo luchar contra un antígeno. Entonces, en el timo, que tiene dos zonas, de una corteza y una médula, se da esta interacción donde llegan simulaciones de antígenos, podríamos decir así, para este linfocito maduro aprenda a pelear y se eduque en cómo pelear para cuando llegue una infección donde realmente se necesite, entonces esté listo para irse a la periferia del organismo y luchar donde necesite ser enviado. Otro órgano es las placas de Peyer, que tampoco son muy famosas, son unas células que están en el intestino, por ejemplo, nos defienden de bacterias de cuando comemos cosas en la calle o quizás alimentos que no han sido bien lavados, ahí están las placas de Peyer para defendernos. Unos sí que son bastante conocidos, son los ganglios linfáticos, en mi país le dicen seca, y son estas bolitas que salen por debajo de la mandíbula, de maxilar inferior, o que salen a nivel de las ingles cuando tenemos alguna infección. Y ustedes ven que se hipertrofia, o cuando tenemos una carie que se infecta y sentimos una bolita por aquí que nos duele, eso es un ganglio linfático. Y es algo bueno porque significa que nuestro sistema inmune está funcionando correctamente y está luchando contra esa infección que está en nuestro cuerpo. Y también está el apéndice, que algunas personas hacen apendicitis y luego hay que sacárselo. Su función principal es en los primeros años de vida también como un órgano linforeticular, donde también hay células que se conglomeran para defendernos. Y el último de este esquema que les voy a hablar es la médula ósea, porque también tiene una función muy importante. Así como los linfocitos T iban al timo como una escuelita para educarse cómo pelear, los linfocitos B van a la médula ósea. La B es porque en inglés, médula ósea, se dice bone marrow, entonces estos linfocitos B van a la médula ósea, que es como los tuétanos del hueso. Ven que la Biblia dice, hay un versículo que dice algo sobre los tuétanos, no me acuerdo qué. Pero los tuétanos es, dentro de los huesos largos está esta sustancia que produce sangre. Entonces, en esa médula ósea, la función, esta es la escuelita de los linfocitos B. Los linfocitos B van ahí para aprender cómo pelear. Lo mismo que hacen los linfocitos T en el timo, pues los hacen en la médula ósea. Vale, muy bien. Si voy muy rápido o no soy muy explicativa o lo que sea, me lo pueden decir o me pueden levantar una manita y decir, ve más lento o no sé, no sé, es difícil hablar con una pantalla, so, ya me irán diciendo. Bueno, entonces, la respuesta inmune, básicamente vamos a mantenerlo así, se divide en dos, innata y adquirida. Innata quiere decir que nacemos con ella, es una defensa que nacemos con ella, ya sea una buena defensa o una defensa regular o hasta una mala defensa, es la defensa con la que nacemos, una defensa natural. Y luego está la inmunidad que se adquiere, que se adapta, que es específica, y vamos a ver las diferencias que hay entre una y otra. Empezando con la respuesta inmunidata, vemos que esta permanentemente está en el estado de alerta, permanentemente está vigilando para ver si hay algún agente nocivo en nuestro cuerpo, para ver si ha entrado algún patógeno en nuestro cuerpo, si ha entrado algún antígeno. Siempre está alerta la respuesta innata, por lo que es la primera que se activa antes que la adquirida. La tenemos desde el nacimiento, como les decía, no discrimina. Pues, como vamos a ver, si estamos expuestos a un parásito, a un virus o una bacteria, dejé de compartir. Sí. Vale. Si estamos expuestos a un parásito, a un virus o a una bacteria, ¿aló? Sí, estoy bien, Ángela. Estás bien, Bárbara, estás perfecta. Si estamos expuestos a un parásito, un virus, una bacteria, la respuesta inmune que se genera es diferente. Hay linfocitos específicos para bacterias, linfocitos específicos para virus, para parásitos, y esta discriminación la hace la respuesta inmune adaptativa. Esta innata, que es la que estamos hablando ahora, no discrimina, ella solamente ve que hay alguien extraño y dice, a este extraño hay que combatirlo. Otra característica es que no deja memoria. Por ejemplo, si estamos ante una salmonela porque salimos de viaje y comemos algo muy rico en la calle, típico de ese país donde estamos, y nos cae mal,
lucha contra esa agresión, pero si volvemos a ese mismo país en un par de años o un par de meses y estamos expuestos ante la misma salmonela, la respuesta inmunitaria no se acuerda de que eso ya estuvo expuesto en nuestro cuerpo, por lo cual vuelve a activarse. Entonces, este tipo de inmunidad no provoca enfermedades autoinmunes, no provoca enfermedades como las que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque no deja ninguna memoria. Y otra cosa es que tiene una baja diversidad. Y el término diversidad aquí tiene que ver con cómo se y cómo se rearrange las moléculas para poder interactuar con las moléculas, con la superficie de esta pared celular que vamos a ver más adelante. Entonces esta fotito me encanta porque es muy explicativa. Vemos aquí 3 policías que están vigilando, están con los lentecitos esos y con sus radios, informándose si pasa algo. Luego vemos ahí un bichito, ese gusanito rojo que anda por ahí, y dice alerta, alerta, que hay un intruso. Así que la respuesta inmunitaria siempre está vigilando. Un proceso muy importante de la respuesta inmunitaria se llama fagocitosis, y esta figura a mí me encanta porque le explica súper bien y vamos a entenderla. Miren, estos puntitos verdes que parecen así como habas, esto simula un antígeno, ¿vale? Entonces, el circulito, a ver, creo que no puedo señalar, bueno, el circulito siguiente que tiene como esos cachitos es una célula del sistema inmune. Esta célula del sistema inmune, miren que es redonda, esa parte azul que está adentro es el núcleo de la célula, esas bolitas rosadas que están ahí como en la superficie de la célula, dentro de la célula son los lisosomas, que son unas enzimas importantes para degradar los antígenos, y estos salientes de color lila que están en la superficie de esa célula del sistema inmunitario, son los receptores. Y esos receptores son los que van a interactuar con el antígeno. Entonces, en la siguiente figura, bajando según la flecha amarilla, vemos cómo esos antígenos, esas hábitats verdes, se pegan a los receptores que están en la membrana de la superficie celular, mediante estos puntitos rojos que también son citoquinas y son moléculas que su función es hacer que esa sinapsis entre el receptor de la célula del sistema inmunitario y el antígeno se mantenga. Y esto es muy importante porque la potencia de la respuesta que se provoca depende del tiempo que se mantienen juntos para poder provocar una respuesta inmune, y eso es algo que se mide y eso es algo muy importante. Entonces, en la siguiente figura bajando vemos que este antígeno logró penetrar hacia adentro de la célula. Miren cómo empieza a cerrarse la celulita otra vez una vez que le da paso, y cuando entra a la célula ya en la última bolita vemos que se forma lo que es un fagolisosoma. Fago significa comer y lisosoma por los puntitos rosa que le decía que son los lisosomas, que son unas enzimas encargadas de degradar, de destruir per se el antígeno, ¿vale? Entonces, dentro de la célula, ya en la última figurita, vemos que ese fagolisosoma se forma y no se queda ahí, sino que, como vamos a ver más adelante, la respuesta inmunitaria estimula y activa la respuesta inmune adquirida o adaptativa, presentando ya de una forma diferente ese antígeno procesado a través de la fagocitosis al sistema inmune innato. Entonces, díganme, ¿cómo una gente puede ser ateo? O sea, apenas estamos comenzando la charla, miren qué súper chulísimo, interesante es eso, a mí me da pasión de la inmuno. Y esto no lo pudo crear un ser humano, ni pudo haber sido tras años de evolución. O sea, obviamente tuvo que haber un Dios con demasiada inteligencia y omnisapiencia que hiciera que esto funcionara, porque estas no son cosas que se dan al azar. O sea, este es un mundo amplísimo donde hoy vamos a ver quizá una pequeña lucecita y obviamente nadie se sabe todo. Y hay muchas cosas que todavía no están escritas, pero miren qué bonito, por ejemplo, este proceso de la fagocitosis que a mí particularmente me encanta. Vamos a dejar ahí el antígeno dentro de la célula
y cuando vayamos al sistema inmune adaptativo vamos a ver cómo sale nuevamente para ser destruido el antígeno, porque ahí el antígeno aún no está destruido, está viviendo dentro de esa célula del sistema inmune innato, que en principio hay varias, podría ser un macrófago, podría ser una célula dendrítica, podría ser hasta un mismo linfocito B, que a pesar de que el sistema inmune adaptativo funciona como una célula presentadora de antígeno cuando se necesita y tal. Vale, entonces, componentes de la inmunidad innata. Vamos a ver que la inmunidad innata depende de varios factores. Por ejemplo, factores constitutivos. Está lo que es inmunidad de especie. ¿Qué es eso? Bueno, pues que no todas las especies tienen la misma inmunidad. Los animales también tienen inmunidad. La inmunidad de un conejito no es la misma que la de un pececito, ni la misma que la de un ser humano. Entonces, la inmunidad de especie es algo que se da. Luego también está la inmunidad de género. Hay enfermedades que son más frecuentes en las mujeres y otras enfermedades pues son más frecuentes en los hombres. También está la inmunidad de edad. Hay enfermedades que son típicas de edades. Por ejemplo, en los niños es muy común las enfermedades infecciosas en cuanto a virus, sarampión, varicela. En los adultos ya mayorcitos den otra clase de enfermedades, quizá otro tipo de leucemia que de niños o enfermedades ya más crónico-degenerativas. Y también existe la inmunidad de raza. Por ejemplo, hay razas que tienen un sistema inmune más fuerte frente a cierto tipo de enfermedades y otras razas, pues que ese tipo de enfermedad no le afecta. Por ejemplo, en Dominicana somos de raza negra. Y las pacientes que tenían nefritis lúpica, que iban al hospital, ese riñón se dañaba más que las pacientes caucásicas. Y hay problema, porque obviamente en Latinoamérica no se investiga tanto como en los países nórdicos o aquí como en Europa. Y los protocolos de tratamiento decían, por ejemplo, que para inducir una nefritis lúpica, la droga ideal era azatioprina. Y obviamente nosotros, pues cuando dábamos azatioprina, nuestras pacientes no remitían, o sea, seguían filtrando albúmina por el riñón a consecuencia de la nefritis lúpica. Raza diferente a donde se hacen estas drogas y estas medicinas no funcionaba. Entonces, ¿qué pasó? Pues otros estudios y otras cosas hicimos y descubrimos que había una droga que es la ciclofosfamida que se da en estas pacientes que sí le va bien. Entonces, ¿qué pasó? Pues que obviamente como el mundo es pequeñito, las personas viajan a muchos lados, pacientes de raza negra que iban a países nórdicos, ya esos doctores sabían que la droga de elección para remitir la nefritis lúpica era la ciclofosfamida, lo que le iba bien y no la azatioprina, y eso es inmunidad de raza, por ejemplo. También existen barreras que son físicas, que son partes de la inmunidad, por ejemplo, la piel. Un ejemplo práctico son los pacientes con pénfigo. Por ejemplo, otro día estaba en el Brogy, llegó un paciente de Belviche con un pénfigo, así súper ampolloso, súper brotado. Estas personas tienen una destrucción casi completa de la barrera física de la piel, que si alguien con un proceso infeccioso se acerca a ellos podría transmitirle fácilmente porque la piel es una gran línea de defensa. Obviamente también las mucosas, esas mucosas pueden ser de los ojos, de la nariz, de la boca, genital, anal o lo que sea. También el moco es una importante línea de defensa. O sea, tener mucosidad no siempre es sinónimo de infección. El moco hasta cierto punto es algo bueno, inclusive están los cilios en el aparato respiratorio que ayudan a que esa mucosidad se espectore y vaya hacia arriba para que saquemos todas esas patógenos, todos esos antígenos que podemos haber inhalado o respirado. También toser, estornudar, todas esas son líneas de defensa. Las lágrimas son líneas de defensa. También, por ejemplo, las mujeres, cuando tienen el pH alto en la vagina, o sea, lo ideal es que en la vagina haya un pH ácido, porque la acidez mata virus. Entonces, cuando producto de quizás el tipo de jabón que utilices para la higiene íntima, o quizás el tipo de tela de la ropa interior, o quizás tener relaciones sexuales, o otros factores que influyen en que el pH de la vagina cambie. Cuando este pH de la vagina aumenta, entonces las mujeres son más frecuentes a tener
secreciones vaginales y a tener infecciones. Una de las cositas que se hace, y no estoy dando consejo médico, esta charla no es para darle consejo médico a nadie, solamente menciono cosas, pero no es para darle consejo médico a nadie, no es el objetivo. Pero de las cosas que se hace, por ejemplo, que es simple, al momento de hacerte la higiene, al agua con la que te vas a enjaguar tu parte íntima, echarle un poquito de vinagre, de ese vinagre de cocina, vinagre blanco, porque como es ácido, te disminuye el pH de la vagina. Y el pH de la vagina pues debiera ser ácido. También la menopausia, todo eso hace que el pH aumente. Y así por el estilo. Entonces, todo eso fue sistema inmuninato. Breve recordatorio, nacemos con él, siempre está vigilando, no deja memoria, es inespecífico y el sistema inmuninato ayuda al sistema inmune adquirido, ¿vale? En su activación. Entonces, ahora, en el sistema inmune adquirido es todo lo contrario. No nacemos con él, sino que el sistema inmune adquirido es algo que se aprende. Ya vimos que, ¿cuál es la escuela de los linfocitos T? ¿Quién se anima a decirme cuál es la escuela de los linfocitos T? El timo. El timo. Timo, muy bien. ¿Y cuál es la escuela de los linfocitos B? B de bone marrow. Médula. La médula ósea, muy bien. Entonces, este sistema inmune adquirido hay que enseñarle y se enseñan esos dos órganos. Entonces, este sí que es muy interesante para nosotros como reumatólogos, como inmunólogos, porque provoca autoinmunidad, porque provoca enfermedades autoinmunes. Entonces, el inicio de esta respuesta es tardía. Vimos que el linfocito, que la inmunidad innata era constantemente activada, que inicia inmediatamente. Esta no. Esta necesita de 7 a 10 días para activarse y también es regulable. O sea, en condiciones normales, este sistema inmune, esta defensa que se activa, debe de disminuirse una vez que se ha controlado el agente desencadenante. Cuando el antígeno finalmente muere, pues ya la respuesta inmune lo normal es que disminuya. Y cuando esta respuesta inmune no disminuye, entonces ahí es que vienen las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, es muy, muy, muy común que muchas de las chicas que tienen lupus, el lupus se lo haya desencadenado, qué sé yo, el uso de anticonceptivos, o que se fueron un día de piscina y se expusieron muchísimo al sol. Entonces, no es que los anticonceptivos tengan una enfermedad autoinmune, no es que el sol te provoque una enfermedad autoinmune, es que ya la persona venía con una predisposición a tener esa enfermedad autoinmune y simplemente se expuso al trigger, que fue lo que detonó la respuesta. Pero una cosa, o sea, no mezclemos una cosa con la otra. El sol no da autoinmunidad, los anticonceptivos no dan autoinmunidad, también muchas posteriores infecciones víricas, quizás niñas de 8 o 9 años que empiezan con nefritis lúpica o con otra clase de lupus posterior a haber tenido varicela o haber tenido sarampión, porque se exponen a un antígeno, el sistema inmune se activa, dice déjame pelear esto, pero no entiende de que si ya se acabó la infección tengo que menguar, no, sigue disparado y eso provoca autoinmunidad. Entonces es como que yo empiezo a rechazar mi propio cuerpo. Entonces, el sistema inmune adquirido, como les dije, es súper, súper interesante. Es más interesante que el innato, pero no se lo digan a nadie. Entonces, el adaptativo tiene dos partes. Está la inmunidad celular y la inmunidad humoral. La celular tiene que ver pues con las células, los linfocitos T más realmente, y la humoral tiene que ver con los productos de secreción del linfocito B, que son las inmunoglobulinas. Y el término inmunoglobulina es una palabra así como larga y medio rara, pero lo que significa es policía. O sea, las inmunoglobulinas, el policía final de toda esta reacción inmunológica son las inmunoglobulinas, que la vamos a conocer también más adelante. Y también están las citocinas, que son como los globos que yo les decía, que son aquellas sustancias que se encargan de llevar la información de una célula a otra. Para conectar al sistema inmuninato con el sistema inmune adquirido se necesitan de citocinas que de un sistema a otro y traen información de aquí para allá y de allá para acá. Y miren qué chula está esta imagen, me gustó mucho cuando la vi. Como les decía, el sistema inmune adquirido necesita ayuda para activarse, no se activa solo, y necesita ayuda del sistema inmune innato. Entonces, el sistema inmune innato tiene varias células que le presentan ese antígeno al sistema inmune adquirido. Por ejemplo, empezando de izquierda a derecha en esta imagen, el que parece a Bob Esponja, ese que parece estrella con bolita, esa es una célula presentadora de antígeno, es una célula dendrítica.
Las células dendríticas me encantan porque son las profesionales, son las mejores células presentadoras de antígeno que usted puede conocer en su vida. Y se llaman dendríticas porque tienen dendritas, tienen como estos cachitos, tienen como estos salientes que le salen. Entonces, ellas con sus manitas, con sus dendritas, son parte del sistema inmune innato. Las células dendríticas son parte del sistema inmune innato y ellas lo que hacen es que van donde el antígeno, lo agarran, así como está en esa imagen, miren qué enojado se ve ese antígeno con su cara toda enojada porque ya lo capturaron. So, viene la célula presentadora de antígeno y agarra con sus dendritas, con sus manitas el antígeno, lo transporta y lo lleva donde el linfocito T. Y acuérdense que el linfocito T es parte del sistema inmune adquirido. ¿Vale? Que ese linfocito T ya no es un bebé que andaba en la sangre, no, es un adulto que aprendió a pelear en el timo y salió del timo como un guerrero, mírenla ahí con su marca de guerra, a luchar contra ese antígeno. Así que esa imagen mejor no podría estar. Entonces, esa es la forma en la que el sistema inmune innato activa al sistema inmune adquirido. Por eso, el innato se activa de una vez y el adquirido pues toma sus días para poder activarse. Entonces, otras de las células del sistema inmune que se necesita para la activación son los macrófagos. Esta imagen de aquí a la izquierda. ¿Se acuerdan de cuando hablamos de la fagocitosis al principio? Que era que se tomaba el antígeno, se engullía dentro de la célula los lisosomas lo ponían chiquitito, chiquitito en varias moléculas y se quedaba ahí dentro. Pues estas células son macrófagos también, están los macro significa grande y fago significa comer, porque son unas células grandes que lo que hacen es comer y comen a través de fagocitosis, de comer otras células. Y por eso ustedes ven que tienen esas extensiones azuladas y estas que parecen como calamares, no sé qué cosa, pero son antígenos, quedan atrapadas ahí. Las del medio son las células dendríticas, que ya les decía que son las profesionales, que son las mejores, que hay varios tipos, pero no vamos a entrar ahí. Y la de la derecha, estamos hablando, es el linfocito B, que a pesar de que es sistema inmune adaptativo, puede funcionar como una célula presentadora de antígeno, porque en la vida nada es blanco y negro, todo es medio, bueno, hay cosas que son media grises. El linfocito B es medio gris, porque es parte del sistema inmune adaptativo adquirido, pero a su misma vez puede funcionar como una célula presentadora de antígeno propia al sistema inmune innato, presentándole células al linfocito T. Entonces, más adelante vamos a ver lo de los receptores. Entonces, sistema inmune adaptativa, ya dijimos, linfocito B, linfocitos T. Los linfocitos T son más interesantes que los linfocitos B. ¿Por qué? Porque son más complejos y hay más cosas que decir de ellos. Los linfocitos T hay varios tipos, parece que cada año que pasa se descubre otro, pero básicamente son dos. Y para fines prácticos de esta charla vamos a quedarnos en que son dos. Están los linfocitos T colaboradores, que se dividen en varios subtipos, y los linfocitos T citotóxicos. ¿Y por qué tienen esos nombres? Bueno, los colaboradores porque colaboran, necesitan la colaboración del sistema inmune innato para activarse y también porque colaboran para activar el mismo linfocito B. Y luego están los linfocitos T citotóxicos, que como dice su nombre, cito de célula y tóxico de toxicidad, no necesita que tanta protocolo ni tanta que le presenten a nadie. Ellos son lanzados, ellos son gente así como muy sanguínea, los linfocitos T citotóxicos, CD8, porque ellos van directo donde está el antígeno, lo abrazan, tienen una sustancia que se llama perforina, que lo que hacen es perforar la membrana celular. Este antígeno, al quedarse sin la membrana celular, puesto a todo el ambiente extracelular y muriendo porque no tiene una barrera de protección, no tiene una membrana que lo proteja, así que no necesita tanto protocolo. El citotóxico va, mata y ya está. Los T colaboradores, pues sí se dividen en varios subtipos, como vamos a ver, y son un poquito más complejos. Inclusive, que los T llamados también CD4 y los citotóxicos que son CD8 y los CD4, no sé si ustedes habrán escuchado mencionar, por ejemplo, cuando hay pacientes con VIH, lo que se les mide es la inmunidad celular. Y lo que se mide es la cantidad de CD4 que tienen. Si están por debajo de 400, es lo que decíamos ahorita, o sea, la inmunidad depende mucho de cada persona, depende de la especie, depende de la raza. Hay personas que pueden contraer el VIH y solamente tener VIH SIDA. Sin embargo, hay otras personas que cuando están frente al virus de la inmunidad es adquirida,
desarrollan SIDA. Entonces, tener SIDA es diferente a tener VIH. Yo le decía a los muchachos, hace un tiempo yo daba clase en la universidad, y le decía a los estudiantes, cómpranse chicos jóvenes con vida muy guapa, nocturna, no sé qué, para asustarlo, le decía, la chica que tiene VIH es la chica que se ve muy guapa en el bar tomándose una cerveza y te invita a bailar y no sé qué. Pero la chica que tiene SIDA es aquella que tú no vas a ver en el bar porque se está muriendo en la cama de un hospital, y ambas te pueden infectar. Lo único que la que tiene VIH tiene un sistema inmune fuerte, que el virus solamente quedó en VIH y su recuento de CD4 está bien con su tratamiento antirretroviral, y la que tiene el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que tiene enfermedades definitorias de SIDA, como la candidiasis esofágica y la afectación neurocerebral, pues ya tiene la inmunodeficiencia per se declarada y su recuento de CD4 está súper bajo. Y todo esto es inmunidad. Todo esto es inmunidad celular, adaptativa, linfocitos T, así que es muy bonito. Y luego están los linfocitos B. El objetivo de los linfocitos B no es quedarse en linfocitos B, sino convertirse en una célula más madura, un plasmocito, que es una célula que produce las inmunoglobulinas. Acuérdense que hablábamos que el policía final se llama inmunoglobulina, que lo vamos a conocer más adelante. Y esta inmunoglobulina se produce cuando este linfocito B se activa y forma un plasmocito, una célula plasmática, y se pone grandota y empieza a producir muchos policías, que son las inmunoglobulinas. Vale, entonces aquí tenemos lo que le mencionaba antes. A la izquierda, el linfocito TCD4 colaborador, el T-helper, que produce citoquinas, activa células B y es el líder de la orquesta. Así como una orquesta de música hay quien dirige la orquesta, el linfocito T es quien dirige la orquesta. Y el linfocito B, CD8 citotóxico, pues miren qué bonita está esa foto. Ven que en la célula de la derecha hay como un agujero gris aquí en la pantalla. Pues esa es lo que hace el linfocito TCD8. Esta foto está preciosa porque es tomada por Mónica y está muy bonita. Miren, es lo que yo, ya la tercera vez que lo menciono, pero ¿cómo se puede ser ateo y pensar que venimos del mono y cosas así? Cuando obviamente esto tuvo que ser ideado por Dios. Porque ¿quién le dice al linfocito B que no tiene que ir a dirigir la respuesta inmune ni que le presenten a nadie, sino que sea así como un tipo chévere y simpático y se le pegue simplemente apoyo en la membrana, el antígeno, porque pierde su capacidad de membrana celular, se muere? O sea, ¿quién dirige eso y quién le ha dicho eso al sistema inmune? No por años de evolución, es porque Dios lo hizo así. Entonces, vale. La inmunidad adquirida se divide en varias. No voy a hablar de coronavirus hoy, no voy a hablar de COVID, no voy a hablar si tienes que vacunarte o no. Espero que no haya ninguna pregunta al respecto porque no soy ninguna autoridad en COVID y hablo de lo que no sé. Pero sí, vamos a pasar por encima el tema de la vacunación cuando en este slide. Por ejemplo, la inmunidad ya vimos, se divide en dos, en inmunidad innata y adaptativa. La innata ya la vimos, simplemente que nacemos con ella, se mantiene siempre vigilante para que se activa, y la adaptativa se divide en dos, natural y artificial. ¿Cuál es la inmunidad adaptativa natural? Aquella que yo tengo, ya sea porque me infecté o mamá me la pasó. Las madres, o sea, los niños cuando nacen, los primeros 6 meses aproximadamente no tienen un sistema inmune propio, sino que el sistema inmune que tienen es porque su mamá le dio su sistema inmune. De ahí la importancia de la educación prematerna, de que usted tiene que alimentarse bien, que tiene que comer bien, que tiene que hacer ejercicio, que tiene que hacer su nutrición y su vitamina y todas las cosas que hacen las embarazadas, porque toda esa inmunoglobulina que vaya a producir durante el embarazo es lo que va a defender a mi bebé cuando salga de mi vientre los primeros 6 meses. Estoy teniendo problemas con el internet. Si en algún momento dejan de escucharme, me avisan. Entonces, eso es la inmunidad pasiva, la materna, la que mi mamá me da. Esencialmente son inmunoglobulinas del tipo A, porque la leche materna es rica en IgA. Hay varias clases de inmunoglobulinas que también lo vamos a ver. Y otro tipo de inmunidad natural es la inmunidad activa. ¿Cómo se da esa? Porque me infecte. Por ejemplo, me da varicela y no me vuelve a dar. La varicela es una enfermedad que se da una sola vez en la vida. A usted le dio, ya usted tiene inmunidad para la vida entera y no repite, ¿vale? Y luego está la inmunidad artificial, que puede ser también pasiva o activa. Pasiva como por transferencia de anticuerpos, y nosotros en reumatismo muchísimo eso, de infundir a pacientes con enfermedades autoinmunes, porque como que dice, vale,
tú tienes una enfermedad autoinmune que hace que tu cuerpo no esté produciendo las anticuerpos en calidad o en cantidad. Yo te voy a dar anticuerpos. Bueno, yo no sé, a Dios le da la inteligencia a la gente para que produzcan anticuerpos que se vendan. So, entran por la sangre y ahí hay transferencia de anticuerpos. Y luego está la inmunidad activa, que es el tema de las vacunas, que es el tema de la inmunización. Lo único que voy a mencionar es que las vacunas no es para que una gente no se enferme. Las vacunas es para producir policías, para producir anticuerpos, para producir inmunoglobulinas, para que cuando yo me someta y me exponga a ese antígeno, el que sea que me vayan a vacunar, sea COVID o sea lo que sea, o sea fiebre tifo, o sea tuberculosis, lo que sea, mi cuerpo tenga los policías para lucharla. Y de ahí depende que alguna gente a un vacunado le dé la enfermedad. Claro, obviamente, porque las vacunas no son para que no te enfermes. La vacuna es para que tu sistema inmune tenga con qué pelear cuando esté expuesto a ese antígeno. Y si tu sistema inmune fue deficiente, pues a un vacunado puede que te muera. Claro que sí. Entonces, la vacuna no es para que no te dé la enfermedad, es para que tu cuerpo tenga con qué pelear cuando el antígeno esté expuesto. Y es lo único que voy a mencionar. Entonces, esta figura está muy bonita y a mí me encanta. No sé por qué el pointer no va, pero en fin. La de la izquierda, esta célula azul que tiene todos estos bracitos, todos esos cachitos, es la célula dendrítica, ¿se acuerdan? Que dijimos que tenía prolongaciones. Entonces, vamos a leerla de izquierda a derecha para que sea más fácil. Este cilindro rojo es el patógeno, el que usted quiera, un parásito, un virus, una bacteria o lo que usted quiera. Ese es el patógeno. Miren cómo para adherirse a la superficie de la célula dendrítica, que es la que va a llevar, ¿se acuerdan de la figurita? Coge el antígeno y se lo lleva al linfocito para que lo mate. Para poder adherirse entre ellas dos, para que haya una interacción celular, necesitan citocinas, moléculas, receptores que hagan que esta unión sea firme y estable. Entonces, hay receptores que hay en la membrana que se utilizan para eso. Una vez que entra por fagocitosis este antígeno, ¿se acuerdan de uno de los primeros slides? Cuando decíamos, dejemos el antígeno ahí dentro del fagolisosoma, que vamos a volver a él. Bueno, pues ese antígeno que producto de la acción de las lisosimas, que son las enzimas que se encargan de escindir este antígeno, se vuelve más chiquitito, 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 y vuelve y sale a través de la célula dendrítica. Miren, entra por la izquierda, pasa todo el ciclo de la fagocitosis, de formar el fagolisosoma, y sale por la derecha, y miren aquí que hay un receptor de color fucsia, ¿será? Bueno, hay ahí un receptor de color fucsia que tiene una bolita como orange, así como roja, no sé. Entonces, esa bolita roja es la parte pequeñita, pequeñita, pequeñita del antígeno grandote que entró luego que fue escindido por los lisosomas. Y eso, a través del complejo mayor de histocompatibilidad, que hay dos clases que no vamos a entrar ahí porque eso es súper amplio y súper entretenido y luego no me callo en toda la noche porque es muy bonito. Esa bolita roja pequeñita es lo que se va a presentar al linfocito. El linfocito a su vez, miren cómo tiene que tener esas dos salientes de color azul celeste en la célula de la derecha, del extremo derecho, la morada, la color lila. Este es un linfocito, en este caso el linfocito T. Entonces tiene en su membrana estos dos salientes de color azul celeste para atrapar ese antígeno y para poder matarlo y para poder decir, vale, yo te destruí ya. Entonces miren qué bonito es el proceso. De izquierda a derecha se presenta un patógeno, entra el patógeno a la célula dendrítica, que es sistema inmune innato, se procesa dentro de la célula dendrítica, vuelve y sale por la derecha por otra parte de la superficie de la membrana celular de la célula dendrítica y se presenta como un péptido pequeñito hacia los receptores de la célula del sistema inmune adquirido, en este caso el linfocito T, y ahí se produce esta destrucción. Y no hemos mencionado las moléculas coestimuladoras. No sé si en la superficie de este lado ven un saliente ahí de color orange que dice B7, que interacciona con el CD8 del otro lado que está en color azul. Esas son moléculas coestimuladoras, porque solamente el hecho de presentarse no vale. Tiene que haber una unión estable, tienen que abrazarse ahí. Es como que, o sea, tienen que abrazarse y durar un tiempecito abrazado para que esta respuesta inmune sea fuerte. Si yo solamente te presento y no me quedo ahí un rato como socializando, la unión es lábil, inestable y no van a producir anticuerpos para que esto pueda pelearse. Entonces, estas moléculas coestimuladoras, como dice su nombre, tienen que mantenerse abrazadas un buen ratito para que la respuesta inmune pueda ser efectiva. Eso es muy bonito en realidad. Entonces,
les decía que las células colaboradoras, acuérdense que hay dos tipos de células T, del linfocito, el linfocito T y el B, y que el T es el más, bueno, no puedo ser más chulo porque estoy discriminando, pero que es el más diverso, y vamos a tomarlo así, miren, en el centro de la imagen está el T-helper 0, el AH es de ayudador en inglés, ¿vale? Entonces 0 porque está inmaduro y no se ha diferenciado así ninguna otra clase. Les decía, por ejemplo, al extremo derecho arriba, que está el T-helper 1, las células T-helper 1 son para combatir virus y bacterias, ¿vale? Luego, las de abajo son las T-helper 2, que son las células que se ven en el asma, en los procesos alérgicos y cuando hay parásitos. Luego están las T-helper 17 arriba a la derecha, a la izquierda, que es para pelear contra hongos y también son muy, muy importantes en los procesos autoinmunes. Y luego, como se acuerdan que les decía que la respuesta inmune tiene que ser autorregulada, están los linfocitos Treg, que son los T reguladores, son los que dicen, bueno, ok, entró un virus, ya los T-helper 1 lo mataron, provocaron, estimularon al linfocito B para que hubiera anticuerpos contra este virus, a veces la respuesta inmune. So, las T reguladoras, las T-Reg son las encargadas de decir, ya está bueno, no más inflamación, no más pelea, porque acuérdense que les decía que era antígeno dependiente, que cuando disminuía la cantidad ya todo volvió a su normalidad, porque Dios lo hizo así para regularlo, y que los pacientes con enfermedades autoinmunes, muchos de ellos tienen problemas de las células T-Reg, el conteo está bajito. ¿Por qué? Porque no tienen que le diga que paren ya el proceso inflamatorio. Entonces, ¿quién es que madura al linfocito T-helper? El 0, ¿quién lo madura? Pues una célula presentadora de antígeno. Está el linfocito T virgen o naive, es estimulado por una célula presentadora de antígeno del sistema inmunitario. Así que el sistema inmunitario es el que estimula, el que madura, el que hace que prolifere y se diferencie el sistema inmune adaptativo. Así que esto es una colaboración entre dos, que a pesar que yo me inclino más por el innato porque es el que más me gusta, pero es una colaboración entre dos. Así que, entonces, bueno, esto fue mucho de lo que les hablo ahorita de la formación de fagolisosoma, así que lo voy a saltar. Y lo que les decía, que los linfocitos B al final lo que hacen es convertirse en células plasmocitoides o células plasmáticas que sintetizan inmunoglobulinas, y mírenlas aquí. Esto a mí me enamoró y me súper encantó cuando las conocí. Me encantan las inmunoglobulinas. Una de las cosas que hice aquí en la UAB fue cindir inmunoglobulinas y me fascinan las inmunoglobulinas, puedo decir. Muy chulas, que son como el policía final, como lo va a valer la pena todo lo que hemos hablado y toda la respuesta que se da solo para que se llegara a este momento de nuestras vidas, para que se produzcan las inmunoglobulinas, porque son los policías. Entonces miren qué lindas, son una bisagra que tienen una cadena pesada y una cadena ligera. La pesada son las grandotas, las que tienen así en forma de Y, y las ligeras son las dos que se adosan en los laterales. Y tienen una región variable y una región constante. La región variable son las que están en rojo arriba en la figura. Y miren cómo Dios lo hizo así. ¿Por qué? Porque la región constante, la región blanca, se queda anclada a la superficie celular, mientras la región variable varía, como dice su nombre, dependiendo a que si lo que yo estoy peleando es un virus, una bacteria, un hongo o cualquier otra cosa. Entonces, Dios lo hizo así, que variara en función de a quién estoy peleando, pero que la parte constante, la ancla, se quede fijada a la superficie de la célula. Entonces, por eso la parte de arriba se llama región FAB, de antígeno, y la parte de abajo se llama región FC, porque es la que activa el complemento, que hoy no vamos a hablar del complemento, porque eso es, no vamos a hablar. En fin. Entonces, hay varios tipos de inmunoglobulinas. Está la inmunoglobulina A, la G, la E, la D, la M. Ustedes escuchan mucho ahora con el tema del COVID, porque tiene IgM o que tiene IgG o que no sé qué. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Las inmunoglobulinas A, como les decía, son las que están presentes en la leche materna y son las encargadas de que la madre se la pase al niño para que sea su sistema inmune durante los primeros 6 meses. La inmunoglobulina M habla de infección actual, de que yo en el momento estoy infectada, y la inmunoglobulina G habla de que yo pase la infección. La inmunoglobulina E es la que pelea frente a presos asmáticos, eosinofilias y parásitos, y la D
tiene un papel más rezagado y actúa en conjunto con la E. Entonces, dependiendo de su constitución, miren qué bonita, tienen un puente disulfuro en el medio para que una ambas regiones bisagras, y la más grandotota y la más pesada, que es un pentámero, es la M, ¿vale? Y ya la A, pues, es un dímero, y las restos son monómeros, que son más flaquitas y menos pesadas. Entonces, ¿aló? ¿Aló? Sí, te oímos. Ay, Dios mío. Vale, yo pensé que le había quitado. Perdón, que yo soy nueva en todos estos asuntos. Es que dejé de verte. Si en algún momento no me escucha, me avisa, porque dejé de ver la columna de la derecha. Creo que lo quité de alguna manera. Bueno, entonces, el linfocito B, pues este es parte del resumen. Del linfocito B es la célula plasmática la que produce la inmunoglobulina, y la inmunoglobulina tiene varios subtipos. Entonces, ¿qué No pasa? vemos el PowerPoint. No. No. Vale. Vale, aquí los veo a ustedes otra vez. Déjame darle a screen share. Déjame entrar aquí otra vez. Déjame darle aquí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Vale, obviamente yo no sé de esto. So, perdón los informáticos, la gente que está impuesta a usar el Zoom, porque yo creo que es la segunda vez que lo voy a vivir entera. Sí, no todos los jóvenes somos informáticos, que hay una que no sabe de esto. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando todo esto se altera? Pues vienen las enfermedades autoinmunes. Entonces, ya llegando al final de la charla, hemos hablado mucho, ha sido mucha información, pero saber que los trastornos del sistema inmune ocurren cuando estas funcionan hasta que falte una citocina, hasta que falte cualquier cosita pequeña de todo lo que hemos hablado, hasta un retraso pequeñito en el tiempo de la activación provoca todo un desastre, ¿vale? Por eso esto tiene que estar perfectamente coordinado, y lo único capaz de coordinarlo fue Dios. Por eso que yo digo que no es posible ser inmunólogo y ser ateo, porque esto no es evolución inmuno, señor, esto es algo pensado. Entonces, cuando el sistema inmune no funciona adecuadamente, pueden haber reacciones de hipersensibilidad, que no vamos a hablar de eso porque yo realmente no soy alergóloga. Ocurren las inmunodeficiencias y ocurre lo que sí me compete, que son las enfermedades autoinmunes, que como les decía, el cuerpo entiende que las células de mi propio cuerpo no son mías y empieza a atacarlas, y esto producto de que se activó por alguna reacción anterior. Qué sé yo, el ejemplo que había puesto, una chica de 8 años de edad, una niña que tenía predisposición a tener lupus, estuvo expuesta al sarampión, su sistema inmune se activó, sus células T reguladoras, por ejemplo, fueron deficientes, no regularon, no autolimitaron la respuesta, y se provocó pues toda una cascada de eventos. Este slide me encanta. ¿Por qué? Porque en la autoinmunidad, ¿qué es lo que pasa? La célula que está solita a la derecha dice, ¿pero qué? ¿Qué es lo que me están haciendo? La de la izquierda dicen, queremos destruirte. Y dice, pero no me destruyan, yo soy una de ustedes. Y dicen la célula, los anticuerpos, no le escuches sus mentiras, no es cierto. Pues es lo que pasa en autoinmunidad, que una célula propia es reconocida por el sistema inmune como si no fuera del cuerpo. Y en esto hay un espectro muy grande. Por ejemplo, hay enfermedades autoinmunes del tiroides, hay enfermedades autoinmunes del sistema digestivo, como el Crohn, hay enfermedades autoinmunes de la piel, como la psoriasis, hay enfermedades autoinmunes del pulmón, como la granulomatosis de Wegener, la artritis reumatoidea, la espondilitis anquilosante. Hay muchas enfermedades del cuerpo que tienen origen autoinmune. Entonces, en resumen, Dios ha creado un perfecto sistema de defensa para mantenernos sanos. A raíz del pecado, este sistema de inmunidad de defensa hace que el enemigo seamos nosotros mismos, que hay desencadenantes que llevan a la aparición de enfermedad, y lamentablemente, especialmente para nosotros como adventistas, que hablamos mucho del mensaje pro salud, tener un estilo de vida saludable no es garantía de que no te vas a enfermar, ¿vale? Ser vegetariano, correr 5 kilómetros diarios, beber 5 litros de agua al día no es garantía de que no te va a dar un cáncer. No es garantía de que no vas a tener lupus o artritis reumatoidea. Nada es garantizado en esta vida. Entonces, el hecho de vivir, y no es un encouragement a que vivamos una vida malsana, no, sino que no es que nos portamos bien para que Dios nos bendiga y no nos enfermemos, no, sino que a consecuencia de que entendemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, queremos darle lo mejor. Y de ahí que si nos
cachó alguna enfermedad, que si nos pilló alguna enfermedad, como dicen aquí, pues sea no porque nosotros no la hemos buscado, sino porque, producto del pecado y de la autoinmunidad, alguien tenía que tocarle y no tocó a nosotros. Pero eso sí les digo, no tener un estilo de vida saludable no es garantía de nada. Y como les decía también, las enfermedades autoinmunes no son hereditarias. No porque mi mamá la tenía, yo tengo que tenerla. Sí se ha visto que cuando hay cosanguinidad, la predisposición aumentaría, pero no que son hereditarias per se. Y también que eso, no hay un solo desencadenante. El sol no da lupus o los anticonceptivos no dan lupus. Es una persona que ya iba a tener lupus de todas formas, que se expuso a ese desencadenante, ¿vale? Entonces, maneras de fortalecer nuestro sistema inmune, ahí ustedes saben más que yo. Agua, dormir, alimentación, descanso, en Dios, disfrutar la naturaleza, tratar de mantenernos sanos, pero como les digo, no hay garantía de nada. Así que muchas gracias y hasta aquí la charla.